Si llevas meses o quizás años con la idea de escribir un libro, pero siempre encuentras una razón para postergarlo, este video es para ti. Porque hoy te voy a dar 7 razones para publicar que van mucho más allá de solo vender copias. Y te garantizo que al menos una de estas razones te va a cambiar la perspectiva por completo. Soy Eduard de Estilo Media. Llevamos más de 25 años acompañando a autores y editoriales independientes en todo el proceso de publicar sus libros. Y precisamente por eso hoy quiero hablarte de algo que va antes de todo lo técnico, el por qué. Mucha gente cree que escribir un libro tiene un solo propósito: ver tu nombre en una portada y ojalá ganar algo de dinero. Y eso no está mal, pero es solo la punta del iceberg. Un libro es 3 cosas al mismo tiempo. Es un activo de negocio, es un gimnasio mental y es una cápsula del tiempo. Y hoy vamos a explorar las 7 razones divididas en esas 3 dimensiones para que encuentres la tuya. Porque cuando tienes claro tu por qué, escribir deja de ser una tarea y se convierte en una misión. Vamos al primero. Razón número 1, la llave maestra. Hay algo que muy poca gente te dice sobre publicar un libro y es esto. Un libro no es solo una tarjeta de presentación, es una llave maestra. ¿Qué quiero decir con esto? Piénsalo así. Si tú quieres conectar con alguien importante en tu industria, un experto, un empresario, alguien que normalmente no te respondería un correo, y le escribes diciendo, me gustaría entrevistarte para el libro que estoy escribiendo, la tasa de respuesta cambia completamente. Un libro abre puertas que un currículum no puede abrir. ¿Por qué funciona esto? Porque un libro comunica varias cosas al mismo tiempo sin que tengas que decirlas. Comunica que eres alguien que termina lo que empieza, que tienes algo concreto que decir, que te tomaste el tiempo de sistematizar tu conocimiento. Todo eso lo procesa la otra persona en el momento que escucha la palabra libro, antes incluso de leer una sola página. Y eso, en términos de primera impresión, es enormemente poderoso. El libro habla por ti antes de que tú digas una sola palabra. Pero la llave maestra no solo funciona para abrir puertas nuevas, también funciona para consolidar las relaciones que ya tienes. Imagínate terminar una reunión de negocios importantes y dejar una copia de tu libro sobre la mesa antes de salir. Eso no se olvida. Una tarjeta de papel se pierde en el primer cajón. Un libro se queda en el escritorio, en la mesita de noche, en la biblioteca de la oficina. Y cada vez que esa persona lo ve, te recuerda a ti. Una tarjeta se olvida, un libro permanece. Y hay un tercer ángulo de esta razón que me parece fascinante, y es el efecto que tiene en la percepción de tu precio. Cuando eres autor publicado, puedes cobrar más por tus servicios, tus consultorías o tus conferencias. No porque hayas cambiado lo que sabes, sino porque la gente percibe diferente tu autoridad. El libro es una señal de credibilidad que el mercado valora de forma casi automática. El mismo conocimiento, una diferente percepción y mayor valor. Así que si estás en cualquier industria donde el posicionamiento y la credibilidad importan, y prácticamente son todas las industrias, un libro no es un lujo, un libro es una inversión estratégica. Razón 2. El sistema operativo de tu propiedad intelectual. Esta razón es para quienes piensan en términos de negocio a largo plazo. Y si no lo hacías antes, espero que después de esto empieces a hacerlo. No pienses en tu libro como un producto. Piénsalo como un sistema operativo, como el núcleo desde el cual pueden nacer muchas otras cosas. El libro no es el producto, el libro es el origen de todos los productos. Te doy un ejemplo concreto para que esto no quede en lo abstracto. Imagina que eres un nutricionista y escribes un libro sobre alimentación consciente. Ese libro no es solo un libro. Ese libro puede convertirse en un curso online en donde profundizas cada capítulo, puede convertirse en una conferencia que das a empresas o universidades, puede ser la base de un podcast donde entrevistas a expertos del tema, puede ser la metodología que usas en tus consultorías privadas, puede incluso convertirse en una franquicia o un programa que otras personas implementan bajo tu nombre. Todo eso nació de un solo libro. Y lo más importante de todo esto es que tú tienes el control total, porque fuiste quien primero lo sistematizó por escrito. Eso se llama propiedad intelectual. Y en la economía del conocimiento en la que vivimos hoy, la propiedad intelectual es uno de los activos más valiosos que puedes construir. Hay otra dimensión de esto que me parece igual de importante: la longevidad. Un post en redes sociales dura 48 horas, un video puede durar meses,
Pero un libro puede seguir generando valor, seguir abriendo puertas y produciendo ingresos durante décadas. Hay libros escritos hace 30 años que siguen vendiéndose hoy, siguen siendo referencia en su industria, siguen posicionando a sus autores como expertos. Un post dura 48 horas mientras que un libro dura décadas. Entonces, cuando alguien me dice que no tiene tiempo para escribir un libro, yo siempre pienso en lo mismo. El tiempo que inviertes en escribirlo es finito. El valor que ese libro puede generar es prácticamente ilimitado. Hay una frase que resume todo esto perfectamente. Si tienes la propiedad intelectual, tienes el universo. El libro no es el destino, el libro es el origen y una vez que lo publicas, ese universo empieza a expandirse solo. Razón 3. Escribir para entender. Esta razón me parece de las más honestas y curiosamente de las que menos se habla cuando alguien te dice que deberías escribir un libro. Todos hemos escuchado las razones obvias, el dinero, la fama, el posicionamiento, pero muy pocos te dicen esto. Escribir un libro te hace más inteligente. No metafóricamente, de forma literal y medible. Te explico por qué. Muchas veces creemos que sabemos de un tema. Lo hemos vivido, lo hemos estudiado durante años, lo dominamos en conversación, pero en el momento en que intentamos escribirlo de forma coherente, estructurada y comprensible para otra persona, nos damos cuenta de los huecos. De repente aparecen preguntas que nunca te habías hecho, conexiones que no habías visto, contradicciones en tu propio pensamiento que estaban escondidas porque nunca las habías tenido que poner en blanco y negro. Escribir revela lo que realmente sabes y lo que creías saber. Hay un concepto en la pedagogía que se llama la técnica Feynman. Richard Feynman era un físico ganador del premio Nobel y su principio era simple. Si no puedes explicar algo en términos sencillos es porque todavía no lo entiendes del todo. Escribir un libro es la versión más exigente de este principio, porque no solo tienes que explicarlo, tienes que hacerlo de forma que sea claro, interesante y útil para alguien que no sabe lo que tú sabes. Si no puedes escribirlo con claridad es porque aún no lo entiendes del todo. Y ese proceso de intentarlo, de buscar las palabras correctas, de reorganizar las ideas cuando no fluyen, de investigar lo que te falta, ese proceso te convierte en una versión más profunda de tu propio conocimiento. Hay una razón por la que los mejores expertos del mundo escriben libros. Y no es solo para llegar a más gente. Es porque el proceso de escribirlo los hace mejores en lo que hacen. No escribes para enseñar lo que sabes, escribes para terminar de aprenderlo. Así que si alguna vez pensaste, todavía no sé suficiente para escribir un libro, quiero que reconsideres esa idea. Porque puede que esa sea exactamente la razón por la cual deberías empezar a escribirlo hoy. El libro no es el examen final, el libro es el proceso de estudio. Razón número 4, el maratón. Quiero que pienses por un momento en alguien que ha corrido un maratón. No en el tiempo que hizo, no en la medalla que recibió, sino en cómo camina esa persona después de cruzar la línea de llegada. Hay algo diferente en ella, una certeza tranquila, una especie de calma que viene de haber hecho algo que la mayoría de personas nunca va a hacer. Publicar un libro produce exactamente lo mismo. Publicar un libro es cruzar una línea de llegada que la mayoría nunca alcanza. Y no lo digo para romantizarlo, lo digo porque es un hecho estadístico. Se estima que alrededor del 80% de las personas quieren escribir un libro algún día y menos del 1% lo termina y lo publica. Eso no es porque las otras personas sean menos inteligentes o menos talentosas. Es porque escribir un libro requiere algo que muy pocos están dispuestos a sostener en el tiempo. Y eso es disciplina constante frente a cero recompensa inmediata. Cuando apenas estás en el capítulo 3 de 12 y no tienes ganas y nadie te está mirando y no hay ninguna notificación ni ningún like que te diga que vas bien, en ese momento es donde se define si eres alguien que escribe libros o alguien que habla de escribir libros. Y esa diferencia importa mucho más allá del libro en sí. La disciplina que construyes escribiendo se transfiere a todo lo demás. Porque la persona que aprende a sentarse a escribir cuando no tiene inspiración, cuando está cansada, cuando tiene 1000 excusas válidas para no hacerlo, esa persona también aprende a hacer eso en su negocio, en sus relaciones, en sus proyectos.
Escribir un libro es un entrenamiento de carácter disfrazado de proyecto creativo. Y hay algo más que quiero decirte sobre esto, sobre lo que no se suele mencionar. El síndrome de la página en blanco no desaparece cuando te vuelves mejor escritor. Lo que cambia es tu relación con él. Aprendes a sentarte frente a ese silencio incómodo y escribir de todas formas. Y esa habilidad, la de actuar a pesar del miedo o la incomodidad, es quizás la más valiosa que puedes desarrollar como persona. No escribes a pesar del miedo, aprendes a escribir con él. Así que sí, publicar un libro es una victoria del carácter, pero más que eso es una prueba que te deja mejor equipado para todo lo que viene después. La gente que ha publicado un libro tiene algo diferente, no es arrogancia, es la certeza tranquila de alguien que empezó algo difícil y lo terminó. No lo haces solo para llegar, lo haces para demostrar que puedes llegar. Razón número 5. El libro que solo tú puedes escribir, tu monopolio creativo. Quiero empezar esta razón con una pregunta directa. ¿Cuántas personas en el mundo han vivido exactamente tu vida? Han tenido las mismas experiencias, tus mismas conversaciones, tus mismos fracasos, tus mismas victorias, tu misma forma particular de ver el mundo. La respuesta es cero. Nadie más. Nadie ha vivido tu vida. Nadie más puede contar tu historia. Y eso, aunque suene obvio, cuando lo dices en voz alta tiene una implicación enorme que la mayoría de personas no termina de procesar. Hay un libro que solo tú puedes escribir, no una versión parecida, no algo similar. Ese libro exacto, con esa voz exacta, con esas historias exactas, solo existe si tú lo escribes. No hay otra versión posible. Eso no es romanticismo, eso es un monopolio creativo y es tuyo por defecto. Tienes un monopolio creativo y no te cuesta nada reclamarlo. Esto aplica tanto a la ficción como a la no ficción. Y quiero hablar de las dos, porque son razones distintas, pero igual de poderosas. Si tienes conocimiento, experiencia o una metodología propia, nadie más puede documentar eso exactamente como tú. Pueden escribir sobre el mismo tema, sí, pero no desde tu perspectiva, no con tus casos reales, no con tu voz. Esa combinación específica es irrepetible. Y si lo tuyo es la ficción, si llevas años construyendo personajes en tu cabeza, mundos que tienen su propia lógica, historias que te persiguen antes de dormir o en la ducha, eso tampoco existe en ningún otro lugar del universo. Esos personajes solo viven en tu imaginación. Y si no lo escribes tú, no viven en ningún otro lado. Esos personajes solo existen en tu cabeza. Tú decides si sobreviven. Y esta parte quiero que te quede grabada. Dejar de escribir ese libro que está en tu cabeza no es una decisión neutral. Es una decisión activa de hacerlo desaparecer. Porque cuando ya no estés, esa historia, esa experiencia, esa perspectiva única se va contigo, sin dejar rastro. No escribirlo no es postergarlo, es eliminarlo. Sé que eso suena poco fuerte, pero sé que a veces necesitamos escuchar las cosas con claridad para que dejen de ser ideas abstractas y se conviertan en decisiones concretas. Tu historia tiene un solo autor posible, tú. Y el mundo, aunque todavía no lo sepa, necesita ese libro. Razón número 6. Sanar y dejar huella. Esta razón es quizás la más personal de todas y también la más difícil de explicar sin que suene a cliché. Escribir sobre tu vida, sobre tus victorias, sobre tus traumas, sobre los momentos que te formaron como persona, tiene un efecto terapéutico que la psicología lleva décadas estudiando y documentando. Y no lo digo como metáfora, lo digo como un proceso real y medible. Escribir sobre lo que viviste cambia la forma en que lo procesas. Hay un psicólogo llamado James Pennebaker, probablemente lo esté pronunciando mal, pero bueno. James dedicó gran parte de su carrera a estudiar exactamente esto. Y lo que encontró es que las personas que escriben sobre sus experiencias difíciles de forma estructurada y reflexiva mejoran su salud mental, reducen el estrés y logran integrar esas experiencias de una manera que simplemente hablar de ellas no consigue. ¿Por qué? Porque escribir te obliga a darle forma a algo que en tu cabeza existe como caos. Le pones inicio, desarrollo y cierre. Le das una narrativa
Y al hacerlo, dejas de ser la víctima de esa historia para convertirte en su narrador. Y ese cambio de perspectiva es enorme. Es la diferencia entre cargar algo y entenderlo. Ahora, sanar es la dimensión personal de esta razón, pero hay una dimensión hacia afuera que es igual de poderosa, y es la huella que dejas. Sanar es lo que te da escribir y la huella es lo que le das al mundo. Cuando publicas tu historia, tu experiencia se convierte en un recurso para otras personas. Alguien que está viviendo exactamente lo que tú ya viviste va a encontrar tu libro y en lugar de sentirse solo en ese proceso, va a encontrar un mapa, un testimonio de que se puede salir, de que se puede superar, de que hay vida después de ese momento difícil. Eso no lo hace un post en redes, no lo hace un video de 2 minutos, lo hace un libro. Porque un libro tiene profundidad suficiente para acompañar a alguien de verdad. Tu experiencia puede ser el mapa que alguien más necesita. Pienso mucho en esto cuando hemos editado libros de personas que pasaron por enfermedades, por pérdidas, por fracasos de negocio, por divorcios, por crisis de identidad. Esos libros no están en las listas de los más vendidos necesariamente, pero hay personas específicas en momentos específicos de su vida para quienes ese libro fue exactamente lo que necesitaban leer. Y el autor de ese libro quizás nunca sepa el impacto que tuvo, pero ese impacto existe, es real y es permanente. No necesitas llegar a millones, necesitas llegar a quien te necesita. Así que si tienes una historia que has estado guardando porque crees que no es suficientemente interesante o porque piensas que nadie le va a importar, quiero que reconsideres eso. No escribes para todo el mundo, escribes para esa persona que está buscando exactamente lo que tú tienes para decir. Y esa persona existe, solo está esperando que tú escribas ese libro. Razón número 7, el legado y el regalo. Esta es de las razones que más me gustan y la dejé al final porque quiero que sea lo último que te quede después de este video. Empecemos con una pregunta que puede sonar un poco filosófica, pero tiene una respuesta muy concreta. ¿Qué va a quedar de ti cuando ya no estés? No lo pregunto para ponerte melancólico, lo pregunto porque creo que es una de las preguntas más útiles que puedes hacerte como persona. Porque te obliga a pensar en términos de legado, que es básicamente la versión más larga del impacto que quieres tener en el mundo. Y un libro es una de las respuestas más concretas y más accesibles que existen a esta pregunta. Piénsalo de esta manera. Las conversaciones se olvidan, los recuerdos se difuminan con el tiempo. Incluso las fotos pierden contexto cuando ya no hay nadie que pueda explicar quién aparece en ellas y qué estaba pasando ese día. Pero un libro conserva tu voz, tu forma de pensar, tu humor, tus valores, tu manera en que veías el mundo en ese momento específico de tu vida. Las palabras vuelan, lo escrito queda. Hay algo que me parece profundamente humano en esto, y es la necesidad de dejar una marca, de decir, yo estuve aquí, pensé estas cosas, viví estas experiencias y quiero que eso no desaparezca conmigo. Un libro es la forma más elegante y más duradera de satisfacer esa necesidad. Un libro dice, yo estuve aquí. Pero el legado no tiene que ser algo grandioso o universal. A veces el legado más poderoso es el más íntimo. Imagina escribir un libro sobre tu vida, tus valores, las lecciones que aprendiste, las historias de tu familia, para que tus hijos y tus nietos lo tengan. No para venderlo, no para que llegue a miles de personas, sino para que dentro de 30, 50 o 80 años, cuando ya no estemos acá, ellos puedan abrir ese libro y escuchar tu voz, entender de dónde vienen, saber quién eras más allá del rol de padre, madre o abuelo. El legado más poderoso no siempre es el más masivo. Eso no tiene precio y no requiere que seas famoso ni que tengas miles de seguidores. Solo requiere que te sientes a escribir. Ahora, hay otra dimensión de esta razón que quiero mencionar y es más inmediata, más cotidiana. Un libro puede ser el regalo más personal e irrepetible que puedas hacerle a otra persona. No hablo de regalarle un libro a otra persona, hablo de escribir algo específicamente para alguien. Para tu pareja, contando la historia de cómo se conocieron o lo que has aprendido de esa relación. Para un amigo que está pasando por un momento difícil, para un mentor que cambió tu vida y merece saber el impacto que tuvo.
Ese tipo de libro no lo encuentras en ninguna librería, no lo puedes comprar con dinero. Solo lo puede crear quien lo vivió y quien lo recibe lo guarda para siempre. Así que cuando pienso en legado y en regalo, pienso en lo mismo, en la posibilidad de que una parte de ti siga hablando, siga acompañando mucho después de que hayas terminado de escribir la última página. Un libro es la única forma que conozco de garantizar eso. Un libro es la forma de garantizar que una parte de ti siga aquí cuando tú ya no estés. Bien, recapitulemos rápido las 7 razones. La llave maestra te da autoridad y networking. Tu sistema operativo te da esa propiedad intelectual. Escribir para entender te da claridad mental. El maratón te da disciplina y carácter. Tu monopolio creativo te da la historia que solo tú puedes contar. Sanar y dejar huella te da el impacto real en otras personas. Y legado o regalo te da lo que dejas cuando tú ya no estás. Así que negocio, claridad, reto, legado, no importa cuál sea tu motor, lo único que importa es que arranques. Y antes de terminar, quiero preguntarte algo que de verdad me interesa saber. ¿Cuál de estas 7 razones es la tuya? ¿Estás escribiendo por negocio, por terapia, por legado, por ese monopolio creativo que nadie más puede reclamar? Déjamelo saber en los comentarios, los leo todos. Y si tu razón ya está clara, si después de este video sientes que es el momento de arrancar, pero que te falta saber exactamente cómo hacerlo, tengo un video donde te explico paso a paso cómo publicar tu libro sin necesidad de una editorial. Desde cero, sin grandes inversiones y sin perderte en el proceso. Te lo dejo por aquí arriba y también abajo en la descripción. Y finalmente, si este video te aportó algo, ya sabes lo que sigue. Suscríbete para que no te pierdas los próximos y comparte con tus amigos y colegas que también le puedan sacar provecho. Publico contenido cada semana sobre autopublicación, impresión y marketing editorial. Todo pensado para que tu libro llegue a las manos que lo necesitan. Nos vemos en el siguiente. Chao.